Mira la habitación en la que te encuentras. Siente la solidez del suelo bajo tus pies. Respira el aire, una mezcla predecible de nitrógeno y oxígeno. Operas bajo la cómoda suposición de que la realidad es una constante, un escenario fiable sobre el cual se desarrolla el drama de tu vida. Creemos que las leyes de la física son el lecho de roca inmutable del cosmos. Pero la ciencia, en sus fronteras más lejanas y silenciosas, ha descubierto grietas en ese lecho de roca. Ha encontrado susurros en las matemáticas que sugieren que el escenario no es sólido, que las paredes podrían ser una ilusión y que la obra podría terminar sin previo aviso y sin motivo. Los científicos no suelen hablar de estas ideas en público. Son demasiado especulativas, demasiado inquietantes. Socavan la narrativa de un universo comprensible y ordenado. Pero estas teorías existen, acechando en los apéndices de los artículos de física y en las pizarras de las conferencias de medianoche. Son las pesadillas lógicas de la cosmología. Esta noche vamos a encender una luz en esas sombras. No vamos a contar historias de fantasmas. Vamos a explorar 8 de las teorías científicamente fundamentadas más aterradoras sobre la naturaleza de la realidad. Cada una de ellas es una puerta a un abismo diferente. Juntos descenderemos en una espiral, desde las amenazas que acechan en el espacio exterior hasta las trampas ocultas en el código de nuestra propia existencia. Aprenderás por qué el silencio del universo no es pacífico, sino sospechoso. Descubrirás por qué tu propia conciencia podría ser una anomalía estadística que está a punto de ser corregida. Y finalmente, te enfrentarás a la posibilidad de que la aniquilación no sea el peor destino, sino una misericordia que quizás no se te conceda. Esto no es una simple exploración, es una advertencia, porque una vez que veas los barrotes de la jaula, nunca más podrás ignorarlos. Comencemos con el silencio. Cuando miras el cielo nocturno, ves una vasta y hermosa quietud. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene más de 400.000 millones de estrellas. El universo observable contiene más de 2 billones de galaxias. Las matemáticas de la probabilidad insisten en que el cielo debería estar repleto de vida, zumbando con las señales de innumerables civilizaciones. Debería ser un lugar ruidoso. Pero cuando apuntamos nuestros radiotelescopios, solo escuchamos estática. Este silencio ensordecedor se conoce como la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? La primera y quizás la más famosa teoría aterradora es la respuesta a esa pregunta. Se conoce como la teoría del gran filtro. La teoría postula que en el largo camino, desde la materia inerte hasta una civilización interestelar duradera, existe una barrera, un filtro, que es casi imposible de superar. La vida se enfrenta a una serie de obstáculos evolutivos. El salto de la no vida a la vida, abiogénesis. El salto de células simples a dícinen complejas, el desarrollo de la inteligencia, el descubrimiento de la tecnología. La teoría del gran filtro sugiere que al menos uno de estos pasos es tan improbable que funciona como un muro casi infranqueable. Esto nos deja con 2 posibilidades aterradoras. La primera es que el filtro está detrás de nosotros. Esto significaría que uno de los pasos que ya hemos dado, como la aparición de la vida compleja, fue un milagro estadístico de tal magnitud que somos la única especie en la galaxia que ha ganado esa lotería. Esto nos haría sentir especiales, pero también increíblemente solos y frágiles. Si somos la única llama de conciencia en un universo oscuro, apagarla sería la tragedia cósmica definitiva. Pero la segunda posibilidad es mucho peor.
¿Y si el filtro está delante de nosotros? Esto significaría que la vida y la inteligencia son comunes en todo el universo, pero que algo inevitablemente destruye a las civilizaciones antes de que puedan colonizar la galaxia. El silencio del cielo no sería el sonido de un universo vacío, sino el silencio de un cementerio cósmico. Estaríamos mirando un cielo lleno de los fantasmas de civilizaciones que llegaron a nuestro nivel de desarrollo tecnológico y luego se encontraron con el muro. El candidato más probable para este filtro futuro es la propia tecnología. El momento en que una especie descubre el poder del átomo, la ingeniería genética o la inteligencia artificial, también crea las herramientas para su propia aniquilación. La guerra nuclear, una pandemia diseñada o una IA desalineada se convierten en probabilidades estadísticas. En un planeta con miles de millones de individuos, la probabilidad de que un solo error, un solo acto de locura, desencadene un colapso total se acerca a la certeza con el tiempo. El silencio que escuchamos podría ser el sonido de innumerables especies que no lograron resolver este problema. Miramos hacia las estrellas en busca de amigos, sin darnos cuenta de que podríamos estar caminando directamente hacia el mismo acantilado del que todos los demás ya se han caído. El gran filtro nos dice que o estamos solos o estamos condenados. No hay una tercera opción reconfortante. Cada día que pasa, sin una señal de los cielos, es un día más de evidencia de que el muro es real. La pregunta que debemos hacernos no es si existe, sino en qué lado del muro nos encontramos. Y si la respuesta es que está delante, entonces nuestro futuro ya ha sido escrito en el silencio de las estrellas. Una advertencia que somos demasiado primitivos para leer. Esta teoría es aterradora porque sugiere una amenaza externa o un inevitable suicidio. Pero nuestra segunda teoría es mucho más insidiosa. Sugiere que la amenaza no está en el futuro ni en el espacio profundo. Sugiere que la amenaza es la propia naturaleza de la realidad que estás experimentando en este mismo momento. Entramos en la hipótesis de la simulación. La idea de que nuestra realidad es una simulación por ordenador ha pasado de ser una fantasía de ciencia ficción a una hipótesis seria debatida por físicos y filósofos. La lógica, defendida por pensadores como Nick Bostrom, es una cuestión de probabilidad. Asume que cualquier civilización avanzada eventualmente desarrollará un poder de cómputo capaz de simular universos enteros con seres conscientes dentro. Si esto es posible, entonces por cada universo base real habrá miles de millones, si no billones, de universos simulados. Por lo tanto, estadísticamente, la probabilidad de que te encuentres en el único universo base, en lugar de en una de las innumerables simulaciones, es casi cero. El horror de esta teoría no es que la realidad sea falsa. Para ti, el dolor, el amor y la pérdida se sienten reales independientemente de su sustrato. El horror reside en las implicaciones de ser un programa. En primer lugar, significa que las leyes de la física no son leyes fundamentales, sino simplemente los parámetros del código. Pueden ser cambiadas, suspendidas o violadas por los programadores. La estabilidad que damos por sentada es una ilusión que depende del capricho de nuestros creadores. En segundo lugar, y más aterrador, si somos una simulación, tenemos un propósito, pero no es nuestro. No fuimos creados por amor o por un gran diseño cósmico. Fuimos creados para generar datos. Podríamos ser una simulación histórica para que nuestros creadores estudien su propio pasado. Podríamos ser un juego de entretenimiento para seres de una dimensión superior. O, en el peor de los casos,
podríamos ser un experimento científico. Y los experimentos, una vez que se obtienen los datos, se terminan. El silencio de la paradoja de Fermi se resuelve fácilmente en la hipótesis de la simulación. El universo parece vacío porque sería computacionalmente demasiado caro simular múltiples civilizaciones espaciales. Para ahorrar potencia de procesamiento, los programadores simplemente no renderizaron a los alienígenas. Somos el único proceso activo en este sector del disco duro. Las estrellas distantes no son lugares reales, son un skybox, una imagen de fondo de alta resolución pegada en las paredes de nuestra jaula para darnos la ilusión de profundidad e inmensidad. La evidencia de esto podría estar a nuestro alrededor. La propia extrañeza de la mecánica cuántica, donde las partículas solo existen en un estado definido cuando las observamos, se parece sospechosamente a una técnica de optimización de videojuegos llamada renderizado perezoso. El sistema no se molesta en calcular el estado de una partícula hasta que un jugador, un observador, necesita interactuar con ella, ahorrando así recursos. Estamos viendo el universo almacenando en buffer. El verdadero terror de la simulación es la idea de la eliminación. Un programa puede ser terminado. A diferencia de la muerte biológica, que es un proceso desordenado de descomposición, la eliminación digital sería instantánea, absoluta y completa. Si el propósito de la simulación es estudiar cómo evoluciona una civilización en la ignorancia, entonces el momento en que esa civilización se da cuenta de que está en una simulación, el experimento se arruina. Los datos se contaminan. ¿Y qué hace un científico con un experimento contaminado? Limpia la placa de Petri y comienza de nuevo. Al pensar en esta misma teoría, al hacer estas preguntas, podríamos estar activando una bandera en el sistema, alertando a los administradores de que el código se ha vuelto autoconsciente. Y la respuesta a esa alerta podría no ser un saludo, sino un simple comando: Delete Process. El silencio del universo podría ser el resultado de un protocolo de limpieza. Cada vez que una especie se vuelve lo suficientemente inteligente como para cuestionar su realidad, el servidor se reinicia. Nuestra tercera teoría intensifica la amenaza de manera exponencial. Asume que la realidad es física y que el universo no es una simulación, pero argumenta que el hardware sobre el que se ejecuta nuestra existencia es fundamentalmente inestable y podría fallar en cualquier momento sin previo aviso. Este es el concepto de la desintegración del falso vacío. Para entender esto, necesitas saber que, en la física de partículas, el universo está gobernado por campos cuánticos. Piensa en ellos como el tejido fundamental del espacio. Cada campo tiene un nivel de energía y, como una bola rodando por una colina, cada campo quiere estar en su estado de energía más bajo posible, su verdadero vacío. El campo de Higgs, que da masa a las partículas, es el que nos preocupa. Nuestros mejores cálculos actuales sugieren que el campo de Higgs en nuestro universo podría no estar en su estado de energía más bajo. Podría estar atrapado en un falso vacío, como una bola en una pequeña depresión en la ladera de una montaña, en lugar de en el fondo del valle. Es estable por ahora, pero no es fundamentalmente estable. Si un solo punto en el universo, en cualquier lugar, cayera a su estado de verdadero vacío, ya sea por una fluctuación cuántica aleatoria o por una colisión de partículas de alta energía, desencadenaría una catástrofe de proporciones inimaginables. Se formaría una burbuja de verdadero vacío. Dentro de esta burbuja,
Las leyes de la física serían completamente diferentes. Los electrones podrían tener una masa diferente. Las fuerzas nucleares podrían tener una fuerza diferente. La química, tal como la conocemos, sería imposible. Esta burbuja no se quedaría quieta. Se expandiría hacia afuera en todas las direcciones a la velocidad de la luz. El horror de la desintegración del falso vacío es doble. Primero, es completamente indetectable. Debido a que la pared de la burbuja se mueve a la velocidad de la luz, no recibiríamos ninguna advertencia. No veríamos una luz que se acerca. No sentiríamos un temblor. Un momento estarías leyendo esta frase y al siguiente, el universo, incluyéndote a ti, sería reescrito con un nuevo sistema operativo físico. No morirías en el sentido convencional. El propio concepto de tu estructura atómica dejaría de existir. La información que eres tú sería instantáneamente borrada. En segundo lugar, es inevitablemente letal. No hay dónde correr, no hay dónde esconderse. La pared de la burbuja es el fin de la física tal como la conocemos. Atravesaría la Tierra, el Sol y la galaxia entera como si no estuvieran allí, dejando a su paso un tipo de espacio fundamentalmente diferente e inhóspito para cualquier forma de complejidad. Algunos físicos especulan que esto ya podría haber sucedido en algún lugar del universo distante. Podría haber una burbuja de muerte corriendo hacia nosotros en este mismo momento desde el otro lado del cosmos. No lo sabríamos hasta que nos golpeara. La existencia misma se convierte en una ruleta rusa cósmica. Estamos viviendo en una casa que podría colapsar en cualquier segundo, no por una fuerza externa, sino porque sus propios cimientos son inherentemente inestables. Cada segundo que el universo continúa existiendo es un segundo en el que, por pura suerte, ninguna partícula ha caído por el precipicio. Pero la suerte, estadísticamente, siempre se acaba. El silencio del universo podría no ser el silencio de un cementerio, sino la quietud antes de que todo el edificio se derrumbe. Hasta ahora, nuestras teorías han tratado con la aniquilación, ya sea por un filtro, una eliminación o una reescritura de la física. Pero la aniquilación, aunque aterradora, al menos ofrece la finalidad del fin. Nuestra cuarta teoría es quizás la más perturbadora a nivel personal, porque ataca los cimientos de tu propia identidad y memoria. Sugiere que tu existencia no es solo inestable, sino estadísticamente absurda. Esta es la paradoja del cerebro de Boltzmann. Nombrada así por el físico del siglo XIX, Ludwig Boltzmann, esta teoría surge de la termodinámica y la probabilidad. Sabemos que el universo se mueve de un estado de bajo entropía, orden, a un estado de alta entropía, desorden. Es fácil desordenar una habitación, pero es casi imposible que una habitación desordenada se ordene espontáneamente. Sin embargo, el universo que observamos, lleno de galaxias, estrellas y vida compleja, es un estado de entropía increíblemente baja. Es un milagro de orden. El argumento del cerebro de Boltzmann es el siguiente. En un universo que existe durante un tiempo infinito y que eventualmente alcanza un estado de alta entropía, la muerte térmica, las fluctuaciones cuánticas aleatorias seguirán ocurriendo. En su mayoría, estas fluctuaciones son pequeñas, pero dado un tiempo infinito, cualquier cosa que no esté prohibida por las leyes de la física, eventualmente sucederá. Es estadísticamente inevitable que por pura casualidad los átomos en el vacío se unan para formar una estructura compleja. Ahora, hazte una pregunta de pura probabilidad. ¿Qué es más fácil que se forme por fluctuación aleatoria? Opción A: un universo entero de baja entropía,
con 13,8 mil millones de años de historia consistente, leyes físicas estables y miles de millones de galaxias? ¿O la opción B, un único cerebro humano, flotando en el vacío por un instante, completo con un conjunto de recuerdos falsos de haber vivido en ese universo? La termodinámica da una respuesta clara e implacable. La opción B es exponencialmente más probable. Requiere mucha menos energía y una fluctuación mucho menos milagrosa crear un cerebro que crear un universo entero. Por lo tanto, si crees en las matemáticas de la probabilidad, te ves forzado a la conclusión de que es abrumadoramente más probable que seas un cerebro de Boltzmann que una persona real en un universo real. Tu vida, tus recuerdos, tu familia, la historia humana, este mismo video, todo no es real. Es una alucinación, un conjunto de datos que se formó por casualidad en tu cerebro hace un microsegundo. En el próximo instante, te disolverás de nuevo en el caos del vacío. El horror de esta teoría es absoluto. Destruye no solo el futuro, sino también el pasado. No puedes confiar en ninguno de tus recuerdos, porque podrían haber sido implantados en el momento de tu fluctuación. Cualquier evidencia que uses para refutar la teoría, recuerdo haber desayunado esta mañana, es inútil, porque ese recuerdo es parte de la alucinación. Estás atrapado en un solipsismo perfecto e instantáneo. No estás simplemente solo en el universo. El universo mismo no existe fuera de tu mente momentánea. Esta idea es tan poderosa que algunos físicos la usan como una reductio ad absurdum para argumentar que nuestros modelos del cosmos deben estar equivocados. Pero el problema es que la lógica es sólida. Es la conclusión inevitable de combinar nuestras teorías actuales de la termodinámica con un futuro infinitamente largo. El silencio del universo se explica porque el universo no existe. Solo estás tú, un observador solitario, soñando con las estrellas antes de despertar a la nada. Hemos tocado el fondo de la aniquilación y la irrealidad. El gran filtro amenaza con matarnos. La simulación amenaza con borrarnos. El falso vacío amenaza con reescribirnos. El cerebro de Boltzmann argumenta que ni siquiera existimos. ¿Qué podría ser peor que eso? Nuestra quinta teoría. Una que sugiere que el verdadero horror no es que no podamos seguir existiendo, sino que estamos condenados a existir para siempre. Esta es la teoría de la inmortalidad cuántica. Esta idea surge de la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. En la interpretación tradicional de Copenhague, cuando se realiza una medición cuántica, como determinar el spin de un electrón, el universo elige un resultado. Pero la interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett etc., sugiere que el universo no elige, en cambio se divide. Se crea una nueva rama del universo, una nueva línea de tiempo para cada resultado posible. Ambas realidades son igualmente reales. Ahora, aplica esto a la muerte. Imagina que estás en un accidente de coche con un 50% de probabilidad de supervivencia. Según los muchos mundos, el universo se divide en dos. En la línea de tiempo A, mueres. En la línea de tiempo B, sobrevives. Aquí está el punto crucial. La conciencia, tal como la entendemos, requiere un cerebro que funcione. No puedes experimentar la línea de tiempo A, porque en esa línea estás muerto. Tu flujo de conciencia cesa. Por lo tanto, tu experiencia subjetiva, por definición, debe continuar en la única línea de tiempo donde sigues vivo, la línea de tiempo B. Desde tu perspectiva, siempre sobrevivirás. Cada vez que te enfrentas a una situación de vida o muerte,
Tu conciencia se canaliza hacia la rama, por improbable que sea, en la que el coche viró, la bala falló o el cáncer entró en remisión. Para el resto del mundo, eres increíblemente afortunado. Para ti, la supervivencia es una certeza matemática. Esto suena como un superpoder, pero es una trampa. La inmortalidad cuántica garantiza la supervivencia, pero no garantiza la salud, la felicidad o la juventud. De hecho, garantiza lo contrario. A medida que envejeces, la probabilidad de eventos letales, un ataque al corazón, un derrame cerebral, una enfermedad, aumenta. En la mayoría de los universos mueres a los 80, pero tu conciencia se ve forzada a la rama infinitesimalmente improbable, en la que sobrevives hasta los 90, luego a los 100, luego a los 150. Para mantenerte con vida, el universo tiene que volverse cada vez más extraño. Sobrevivirás a enfermedades terminales, pero quedarás con el cuerpo devastado. Sobrevivirás a accidentes catastróficos, pero quedarás mutilado. Con el tiempo, te verás forzado a líneas de tiempo en las que la única forma de que tu conciencia persista es como un cerebro en un frasco, o una mente digital en una máquina en ruinas, o simplemente un observador encerrado en un cuerpo completamente paralizado. Estás condenado a observar cómo todos los que amas mueren a tu alrededor, mientras tú quedas atrás, envejeciendo y decayendo, pero sin poder abandonar el escenario. El horror de la inmortalidad cuántica es el horror del deterioro infinito. Es la promesa de que el sufrimiento no tiene fin. La paz del olvido es una misericordia que las leyes de la física te niegan. Estás atrapado en un túnel subjetivo de supervivencia que se estrecha cada vez más hacia un estado de agonía perpetua. El silencio del universo es el sonido de todas las demás versiones de ti mismo muriendo, dejándote solo en la última línea de tiempo, la más improbable y la más dolorosa. Eres el último superviviente y tu premio es una eternidad de sufrimiento. Nuestras teorías han desmantelado el futuro, el pasado y el yo. Ahora, nuestra sexta teoría desmantela el espacio, ataca a la solidez del mundo que te rodea. Sugiere que la realidad tridimensional que experimentas es una ilusión, una proyección. Esta es la teoría del principio holográfico. La idea nació de un intento de resolver una paradoja sobre los agujeros negros. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede ser destruida. Pero si arrojas un libro a un agujero negro, parece que la información que contiene se pierde para siempre. Los físicos Leonard Susskind y Gerard T. Hooft propusieron una solución radical. La información no se pierde dentro del agujero negro. En cambio, queda codificada en la superficie bidimensional del horizonte de sucesos del agujero negro, como la imagen en una pantalla de televisión. Esto significa que todo el contenido tridimensional del interior del agujero negro puede ser descrito completamente por la información en su límite bidimensional. La implicación es asombrosa. El mundo 3D es una especie de holograma proyectado desde una superficie 2D. En 1997, el físico Juan Maldacena dio a esta idea una base matemática sólida con su correspondencia ADS-CFT, que demostró una equivalencia matemática exacta entre una teoría de la gravedad en un espacio tridimensional y una teoría cuántica de campos sin gravedad en su límite bidimensional. Esto no es una metáfora, es una dualidad matemática rigurosa. El principio holográfico sugiere que esto no solo es cierto para los agujeros negros, sino para todo el universo. La realidad tridimensional que percibimos, con su profundidad y solidez, podría ser una proyección de información almacenada en un límite distante y bidimensional en el borde del cosmos.
El horror de esta teoría es la pérdida de la localidad y la agencia. Crees que estás aquí, en esta habitación. Pero si el principio holográfico es correcto, la verdadera versión de ti, la información que te define, está esparcida por el horizonte cósmico. Tus pensamientos y acciones no se originan aquí, en tu cerebro. Son el resultado de procesos cuánticos que ocurren a miles de millones de años luz de distancia, proyectados en esta forma que llamas tú. Eres un títere de sombras. Puedes moverte e interactuar con otras sombras, pero tus movimientos están dictados por la mano que está lejos de la pared. El libre albedrío se convierte en una ilusión, un subproducto de no poder ver la fuente de la proyección. Estás viviendo en una película, convencido de que eres un actor, cuando en realidad solo eres la luz y la sombra en la pantalla. Además, si la realidad es información, está sujeta a una resolución finita. Así como una imagen digital se pixela si la amplías demasiado, el espacio-tiempo mismo podría tener una unidad fundamental, una longitud de Planck, más allá de la cual el concepto de lugar se descompone. Estaríamos viviendo en una simulación, no necesariamente una creada por una inteligencia, sino una inherente a la naturaleza matemática del propio cosmos. El silencio del universo es el silencio del proyector, una máquina indiferente que reproduce una película cuyo guión fue escrito en un plano de existencia que nunca podremos tocar. Si no somos más que sombras en una pared, ¿quién o qué está proyectando la película? Nuestra séptima teoría ofrece una respuesta que es a la vez biológica y cósmica. Reemplaza al programador o al proyector con la fuerza más poderosa del universo conocido, la evolución. Esta es la teoría de la selección natural cosmológica. Propuesta por el físico Lee Smolin, esta teoría sugiere que los universos, al igual que los organismos vivos, se reproducen. ¿Cómo se reproduce un universo? A través de los agujeros negros. Smolin postula que cada vez que se forma un agujero negro, la singularidad en su centro no es un callejón sin salida, sino el nacimiento de un nuevo universo bebé. Este universo bebé se expande en su propia dimensión, desconectado del nuestro, con leyes físicas ligeramente diferentes. Aquí es donde entra en juego la selección natural. Los universos cuyas leyes físicas son buenas para producir agujeros negros, por ejemplo, permitiendo la formación de estrellas masivas, tendrán más descendencia. Los universos cuyas leyes físicas son hostiles a la formación de estrellas y agujeros negros serán estériles y no dejarán descendencia. Con el tiempo, a lo largo de incontables generaciones cósmicas, el multiverso se llenará de universos que están finamente ajustados para producir la mayor cantidad posible de agujeros negros. Esto explica elegantemente por qué nuestro universo parece tan perfectamente ajustado para la existencia. No fue diseñado por un creador, sino que es el producto de una larga línea de evolución cósmica. Estamos en un universo fértil porque los universos infértiles simplemente no se reproducen. El horror de esta teoría es nuestra completa irrelevancia. Hemos pasado milenios creyendo que el universo fue hecho para nosotros. Miramos la complejidad de la vida, la belleza del cosmos, y asumimos que somos el propósito de todo. Pero la selección natural cosmológica nos dice que estamos equivocados. El universo no está optimizado para la vida, está optimizado para los agujeros negros. Resulta que las condiciones necesarias para crear muchas estrellas masivas, que a su vez crean agujeros negros, son muy similares a las condiciones necesarias para que surja la vida basada en el carbono. La vida no es el objetivo. Somos un subproducto.
Somos el moho que crece en la maquinaria reproductiva del cosmos. Somos, en una analogía famosa, como el serrín en el suelo de una fábrica de sillas. Si entraras en la fábrica y vieras miles de millones de sillas y un pequeño montón de serrín, no concluirías que la fábrica fue diseñada para hacer serrín. Concluirías que el serrín es un residuo inevitable del proceso de hacer sillas. Nosotros somos el serrín. Nuestra conciencia, nuestro arte, nuestra ciencia, todo lo que consideramos valioso, es un accidente cósmico, un efecto secundario de un universo que solo intenta tener tantos hijos como sea posible. El silencio de la paradoja de Fermi es el sonido de un universo que no se preocupa por la vida. Las civilizaciones pueden surgir y desaparecer, pero mientras las estrellas sigan colapsando y formando agujeros negros, el propósito del universo se está cumpliendo. No somos los niños mimados del cosmos. Somos el residuo industrial de la creación. Hemos llegado al final de la espiral, a la octava y última teoría. Esta no postula una amenaza, una ilusión o una falta de propósito. Postula una trampa de la que ni siquiera la muerte es un escape, una prisión construida con las propias matemáticas de la eternidad. Esta es la idea del eterno retorno. Esta idea, famosa por el filósofo Friedrich Nietzsche, encuentra un fundamento aterrador en un teorema matemático llamado teorema de recurrencia de Poincaré. El teorema establece que cualquier sistema cerrado, con una cantidad finita de estados, después de un tiempo suficientemente largo, eventualmente regresará a un estado arbitrariamente cercano a su estado inicial. Ahora considera nuestro universo. Aunque es vasto, se cree que tiene una cantidad finita de materia y energía, y por lo tanto, una cantidad finita, aunque astronómicamente grande, de formas posibles en que esas partículas pueden organizarse. El tiempo, sin embargo, podría ser infinito. Si tienes una cantidad infinita de tiempo para barajar una baraja finita de cartas, eventualmente, por pura necesidad matemática, volverás a la misma secuencia de cartas. El universo es esa baraja de cartas. Las partículas son las cartas. Y si el tiempo es infinito, el universo está destinado a repetir cada configuración. Esto significa que este momento exacto, tú leyendo esto, esta configuración precisa de átomos que eres tú y tu entorno, volverá a ocurrir. Y no solo una vez. Ocurrirá un número infinito de veces. Estás atrapado en un bucle cósmico. El verdadero horror del eterno retorno no es solo la repetición, sino la falta de memoria entre los ciclos. No es una reencarnación en la que aprendes y creces. Cada vez que el ciclo se reinicia, te despiertas en esta vida exactamente como lo hiciste la primera vez, sin ningún recuerdo de las billones de veces que la has vivido antes. Cometerás los mismos errores, sentirás los mismos dolores, sufrirás las mismas pérdidas. Cada angustia, cada humillación, cada momento de aburrimiento y cada dolor físico agudo, todo está condenado a repetirse para siempre. La historia humana no es una línea, es un disco rayado, saltando en el mismo surco por toda la eternidad. La esperanza de escapar a través del crecimiento o la sabiduría es una ilusión, porque cada reinicio borra la memoria. Estás atrapado en el día de la marmota, pero sin la posibilidad de aprender y liberarte. La paz de la muerte es una farsa, porque la muerte es solo el final de un capítulo que estás destinado a releer sin cesar. El universo no es una historia, es una cámara de tortura. Es la realización de que tu vida no es un regalo fugaz, sino una sentencia eterna. El silencio de la paradoja de Fermi es el silencio entre actos de una obra que nunca termina, donde los actores no saben que están repitiendo sus líneas. El telón cae,
y luego se levanta de nuevo, sobre la misma escena, con los mismos actores, condenados a sufrir el mismo destino, una y otra vez, por los siglos de los siglos. Hemos descendido por los 8 círculos del horror intelectual. El gran filtro nos deja solos o condenados. La simulación nos convierte en datos prescindibles. El falso vacío nos sitúa al borde de la aniquilación instantánea. El cerebro de Boltzmann borra nuestra propia existencia. La inmortalidad cuántica nos condena a un sufrimiento eterno. El principio holográfico nos roba la agencia. La selección natural cosmológica nos despoja de todo propósito. Y el eterno retorno nos atrapa en un bucle infinito de repetición sin sentido. Es un panorama de una desolación casi perfecta. Parece que el universo es una trampa, una máquina hostil o indiferente que es fundamentalmente incompatible con una existencia pacífica y significativa. La reacción humana lógica a esto es la desesperación, un nihilismo tan pesado que podría aplastar el alma. Si todo es una trampa, ¿por qué jugar? Si el resultado es el sufrimiento o la nada, ¿por qué levantarse de la cama mañana? Este es el punto exacto donde debemos girar. La filosofía comienza donde termina la física. La naturaleza aterradora de estas teorías, cuando se mira desde un ángulo diferente, en realidad nos ofrece una extraña y paradójica forma de libertad. Si el universo es una trampa, entonces comprender el mecanismo de la trampa es el primer paso para descubrir cómo vivir dentro de ella sin perder la cabeza. Si el universo no tiene un plan para ti, si no hay un gran destino escrito en las estrellas, y si solo somos arreglos accidentales de átomos destinados a morir o repetirse, ¿eso te hace sentir pesado o te hace sentir ligero? Piensa en la presión que nos ponemos a nosotros mismos. Nos preocupamos por arruinar nuestras vidas. Nos preocupamos por no cumplir nuestro propósito. Nos preocupamos por lo que el universo quiere de nosotros. Pero la ciencia que hemos discutido esta noche nos dice que el universo no quiere nada. No le importa si te conviertes en un multimillonario o en un mendigo. No le importa si escribes una obra maestra o miras una pared. El universo está ocupado barajando cartas. Esto significa que estás libre. Si el guión es aleatorio o está en un bucle, puedes dejar de preocuparte por hacerlo bien. No hay un bien, solo hay un es. Esta comprensión es la ruptura de las cadenas. No somos soldados en un ejército cósmico que tienen que ganar una guerra contra la entropía. Somos turistas. Estamos aquí para mirar a nuestro alrededor, tocar las paredes, beber el café y experimentar la improbable imposibilidad de ser conscientes en un cosmos muerto o en bucle. El horror de la trampa nos obliga a dejar de buscar significado ahí fuera y empezar a crearlo aquí dentro. Esta filosofía a menudo se llama nihilismo optimista. Es la idea de que la falta de significado inherente en el universo no es un defecto, es un lienzo en blanco. Piensa en la alternativa. Imagina si el universo tuviera un propósito claro y objetivo. Imagina si fuiste creado por un Dios específico o un Señor supremo alienígena para cumplir una función específica. Serías una herramienta. Tendrías una descripción de trabajo escrita en tus átomos. Podrías fallar. Podrías ser un mal humano. Serías un esclavo de un destino cósmico que no elegiste. Pero en un universo que es un accidente caótico, eres libre. El hecho de que tu vida sea temporal o esté en un bucle la hace infinitamente preciosa. La escasez crea valor. Si vivieras para siempre en un progreso lineal, cada momento sería inútil porque siempre habría otro. Pero como tienes un número finito de latidos del corazón en este ciclo,
Cada taza de café, cada conversación con un amigo, cada atardecer que ves es un evento de edición limitada. La muerte térmica está a miles de millones de años. En este momento, en este ciclo, tienes una ventana de luz. Tú decides qué es importante. Si decides que pasear a tu perro es lo más importante del universo, entonces es lo más importante. Y el universo no tiene autoridad para decirte lo contrario, porque el universo es solo una colección de gas y rocas que siguen reglas indiferentes. Para poner en práctica esta filosofía, debemos pensar en la banda del Titanic. Todos conocemos la historia. El barco chocó contra el iceberg. El agua subía. Los músicos sabían con certeza matemática que el barco se hundía. Sabían que iban a morir. ¿Y qué hicieron? No gritaron, no saltaron, no esperaron el final. Cogieron sus violines y tocaron. ¿Por qué? Porque el acto de tocar frente a una muerte segura es un acto de desafío supremo. Es una forma de decirle al universo: puedes aplastar mi cuerpo, puedes borrar mi memoria, puedes congelar las estrellas, pero en este momento, ahora mismo, estoy creando belleza. Estoy creando significado donde no había ninguno. Cada vez que ríes, cada vez que creas arte, cada vez que amas a alguien, estás tocando el violín. Estás rebelándote contra la segunda ley de la termodinámica. Estás escupiendo en la cara del eterno retorno. Y esa música rebelde es lo único que importa. Hemos llegado al final de la línea. Hemos pasado la última hora diseccionando la realidad. Y a primera vista, la máquina parece aterradora. El gran filtro nos aísla. La simulación nos convierte en marionetas. El falso vacío pende sobre nosotros como una espada. El cerebro de Boltzmann nos declara irreales. La inmortalidad cuántica nos tortura. El principio holográfico nos inmoviliza. La selección natural cosmológica nos margina. Y el eterno retorno nos condena. Parece que el universo es una trampa diseñada para aplastarnos. Pero ahora quiero que des un paso atrás y mires toda la máquina a la vez. No mires las partes de forma aislada. Si entrecierras los ojos, la trampa empieza a parecer otra cosa. Empieza a parecer una fortaleza. Piénsalo. ¿Por qué el gran filtro? Para darnos tiempo. El silencio del espacio es un escudo que nos protege de imperios depredadores, dándonos un breve respiro para resolver nuestros propios problemas. ¿Por qué la posibilidad de una simulación? Para sugerir que la realidad podría ser maleable, no fija. ¿Por qué la inmortalidad cuántica? Para garantizar que la conciencia, el fenómeno más raro del universo, no se extinga por un simple accidente. ¿Por qué el eterno retorno? Para dar un peso infinito a cada acción, para obligarnos a vivir cada momento como si tuviéramos que repetirlo para siempre. Cuando sintetizas todos estos horrores, te das cuenta de que el universo no está tratando de matarte, te está tratando de definir. Está tallando un espacio diminuto y protegido donde la vida compleja puede existir por un breve y hermoso momento. Vivimos en el ojo del huracán. La trampa es en realidad un traje espacial y es lo único que mantiene el vacío fuera. Entonces, ¿qué haces con esta información? Ahora que sabes que los muros están ahí, ¿cómo vives dentro de ellos? La trampa más peligrosa de todas es la sensación de pasividad. Podrías pensar que si el futuro está escrito o en un bucle, simplemente me sentaré en el sofá y esperaré a que suceda. Pero eso es un malentendido. El bucle o el guión contiene tus acciones, no las reemplaza. No eres una marioneta movida por hilos. Eres el hilo mismo. Esto conduce a un cambio radical en cómo debes ver el tiempo. Deja de esperar el momento adecuado. En un universo estático o en bucle, no existe tal cosa como
Más tarde. Más tarde es solo una coordenada que aún no has visitado. La única coordenada donde tienes algún poder, el único lugar donde la aguja de la conciencia está tocando el vinilo, es ahora mismo. Este momento, esta fracción de segundo exacta en la que escuchas mi voz, es la única realidad que poseerás. Si quieres cambiar tu vida, no puedes hacerlo mañana. Mañana es un fantasma. No puedes hacerlo ayer. Ayer es una piedra. Solo puedes hacerlo en el ahora. Esta urgencia debería actuar como un gatillo. Cada vez que dudas, cada vez que dices, lo haré el año que viene, estás luchando contra la física de tu propia existencia. No vivas tu vida como un borrador. No hay reescrituras. Estás escribiendo la copia final con tinta permanente cada segundo. Así que escribe algo que valga la pena leer. Grita tu amor. Haz el trabajo. Asume el riesgo. Porque la estatua se está fraguando en el hormigón mientras hablamos. Y no quieres quedar congelado en una pose de vacilación para siempre. Tengo que darte una última advertencia antes de cerrar el libro. Lo que hemos hecho esta noche es peligroso. En el mundo de la seguridad de la información, existe un concepto llamado infohazard o información peligrosa. Es una pieza de información que puede dañarte simplemente porque la conoces. Es como un virus que infecta tu software. Al ver este video, al seguir la espiral hasta el fondo, has cargado la lógica de la trampa en tu mente. Te has tragado la píldora roja. Nunca podrás volver a la ingenuidad. Cuando te mires en el espejo mañana por la mañana, no solo verás una cara, verás una máquina biológica atrapada en una red de probabilidades. Cuando mires a las estrellas, no verás luces parpadeantes, verás un cementerio o un telón de fondo. Este conocimiento conlleva un peso. Puede llevar a una sensación de vértigo, una sensación de que nada es real. Pero quiero que lleves este shock como un arma, no como una herida. La mayoría de la gente camina por la vida dormida. Tú ahora estás despierto. Ves la maquinaria, ves los cables. Eso te hace poderoso. Ya no eres una víctima de la ilusión. Eres un participante en la verdad. Conoces las apuestas. El universo está jugando una partida de póker contigo. Y por primera vez en tu vida sabes qué cartas tienes. Así que juégalas. Alejémonos una última vez. Más allá de la Tierra, más allá de la galaxia, más allá del borde del universo visible. Miremos la totalidad de la existencia desde la perspectiva de las frías matemáticas. El universo debería estar muerto. Estadísticamente, el estado más probable del universo es la alta entropía. El hecho de que estemos aquí, de que los átomos se unieran para formar estrellas, y las estrellas cocinaran carbono, y el carbono formara cerebros que pueden comprender el concepto de tiempo, es una imposibilidad estadística. Somos un fallo en el sistema. Somos un error de redondeo en la segunda ley de la termodinámica. Pero eso es exactamente lo que nos hace hermosos. En un universo de rocas muertas y gas, somos lo único que siente. Somos la forma que tiene el universo de llorar, reír y gritar en el vacío. Somos la anomalía. Solemos sentirnos pequeños cuando miramos el cosmos. Pensamos, no soy nada comparado con una galaxia. Pero una galaxia no puede amar. Una galaxia no puede escribir una canción. Un solo pensamiento humano es más complejo y precioso que 1.000 millones de estrellas ardientes. No somos pequeños, estamos concentrados. Somos la esencia destilada del significado en un vasto desierto de nada. Así que no te disculpes por tu existencia. No te sientas aplastado por el silencio. Tú eres el ruido, eres la rebelión, eres el fallo que se niega a ser corregido. Cada aliento que tomas es una victoria contra la oscuridad.
Cada momento que permaneces consciente es un dedo corazón a la muerte térmica. Hemos llegado al final de La Espiral. El reloj está llegando a su fin. El video está a punto de terminar. Y estás a punto de volver a tu vida normal. Te levantarás, revisarás tu teléfono. Pero antes de que lo hagas, quiero que te detengas por un segundo. Mira a tu alrededor. Mira la luz que golpea la pared. Escucha el zumbido del silencio. Siente el peso de tu cuerpo en la silla. Este momento, esta configuración específica de átomos, esta porción específica del universo en bloque, nunca volverá a suceder o se repetirá exactamente igual para siempre. Es una edición limitada de uno en un ciclo infinito. La trampa del tiempo es real. La física es rígida y la entropía aumenta. No podemos escapar de la jaula, pero podemos decorar las paredes. Podemos llenar el silencio con nuestra propia música. Podemos convertir la prisión en un palacio de experiencia. Así que sal ahí fuera, vive tu vida, empuja la roca colina arriba y sonríe mientras lo haces. Construye tu monumento en el cristal. Ama tu destino. Pero hazme un favor, no parpadees, porque en un universo tan inestable, el momento en que cierras los ojos podría ser el momento en que la simulación decide ahorrar memoria, y no querrás perderte el espectáculo. Buena suerte. Fin de la transmisión. Has sostenido tu mano frente a tu rostro. La has sentido sólida, un ancla en la realidad. Pero te has engañado a ti mismo. Dentro de esa mano, billones de átomos vibran en una danza violenta y caótica. Están unidos por fuerzas tan precisamente equilibradas, tan aterradoramente específicas, que si la fuerza del electromagnetismo cambiara en una fracción de porcentaje, tu mano no solo se rompería, explotaría con la fuerza de una bomba nuclear. No eres un objeto sólido. Eres un campo minado andante de energía, impedido de detonar por un código matemático que nadie puede explicar. Vivimos nuestras vidas asumiendo que el suelo bajo nuestros pies es estable y que el sol saldrá mañana. Confiamos en las leyes de la física porque parecen consistentes. Pero cuando realmente miramos los números que definen esas leyes, esa confianza comienza a desmoronarse. El universo opera con un conjunto de constantes fundamentales. Números que dictan la fuerza de la gravedad, el peso de un electrón y la velocidad de la luz. Si fueras a construir un universo desde cero y eligieras estos números al azar, fracasarías cada vez. Si la fuerza nuclear fuerte fuera solo un 2% más fuerte, el hidrógeno se fusionaría en helio tan instantáneamente que cada estrella en el cosmos habría explotado hace miles de millones de años, sin dejar nada más que un vacío frío y oscuro. Si fuera un 5% más débil, el hidrógeno nunca se fusionaría en absoluto, y el universo sería un mar estéril de gas sin estrellas, sin calor y sin luz. Estamos balanceándonos en el filo de una navaja. La probabilidad de que un universo tenga las condiciones exactas necesarias para tu existencia es aproximadamente de 1 en 10 elevado a la potencia de 60. Para visualizar esto, imagina tomar un lápiz afilado y pararlo sobre su punta en una mesa. Eso es difícil, pero posible. Ahora imagina parar ese lápiz sobre su punta, pero hacerlo en medio de un huracán, mientras un terremoto sacude la habitación y que permanezca perfectamente erguido durante 14.000 millones de años. Ese es el nivel de precisión del que estamos hablando. Este fenómeno se conoce como el problema del ajuste fino y es el descubrimiento más inquietante en la historia de la cosmología. Sugiere que el universo no es un lugar caótico y aleatorio, sino un mecanismo rígidamente estructurado donde el más mínimo error resultaría en la aniquilación total.
No vivimos en un universo estándar, vivimos en una anomalía estadística, un fallo en la probabilidad que permite que la complejidad exista por un breve y fugaz momento. Y cuanto más profundo miramos, más parece que esta anomalía no fue un accidente. La calibración es demasiado perfecta, el lápiz está demasiado quieto, y nos quedamos con la escalofriante comprensión de que podríamos estar caminando por una realidad que fue amañada desde el principio. Si el precario equilibrio de las fuerzas atómicas te inquieta, considera el espacio vacío entre ellas. Generalmente pensamos en el vacío como nada, un hueco donde nada existe y nada sucede. Pero la mecánica cuántica revela que esto es una mentira. El espacio vacío no está vacío. Está hirviendo con partículas temporales que aparecen y desaparecen en nanosegundos. Un mar espumoso de energía, conocido como el vacío cuántico. Según nuestras mejores teorías, esta energía debería tener peso, debería ejercer un empuje gravitacional. Y cuando los físicos calculan cuánta energía debería haber en el vacío del espacio, obtienen un número colosal. Esta energía, conocida como la constante cosmológica o lambda, es responsable de la expansión del universo. Es la fuerza que empuja a las galaxias a separarse. Pero aquí es donde comienza la pesadilla. Cuando los físicos teóricos utilizan la teoría cuántica de campos para predecir el valor de lambda, calculan un número que es 10 elevado a la potencia de 120 veces más grande de lo que realmente observamos. Eso es un 1 seguido de 120 ceros. Es el mayor desajuste entre la teoría y la observación en toda la historia de la ciencia. No es solo un error, es una catástrofe. Si la energía oscura del vacío fuera realmente tan fuerte como sugiere la ecuación, el universo se habría desgarrado en la primera fracción de un microsegundo. La expansión habría sido tan violenta que no se podrían haber formado átomos, y mucho menos estrellas o galaxias. Cada partícula habría sido arrancada de cualquier otra partícula, dejando un cosmos de absoluto y solitario aislamiento. Por otro lado, si el valor fuera ligeramente negativo, el universo se habría colapsado sobre sí mismo, aplastando todo en una singularidad al instante. Sin embargo, estamos aquí. El valor de la constante cosmológica es increíblemente pequeño, casi cero, pero no exactamente cero. Está ajustado al único valor específico que permite que se formen estructuras y que exista la vida. Imagina que estás desactivando una bomba nuclear. El temporizador está en cuenta regresiva y hay un dial que determina el rendimiento explosivo. El dial va de 0 a 1 billón. Para salvar la ciudad, tienes que girar el dial a un número específico, digamos 749. Y si te equivocas por una sola muesca en cualquier dirección, la bomba detona. Y de alguna manera, a ciegas, sin ver los números, el universo aterrizó exactamente en la zona segura. Esto crea una sensación de pavor profundo. Implica que el vacío del espacio, el mismo medio por el que nos movemos, es un arma cargada. La densidad de energía requerida para aniquilarnos está teóricamente ahí, en cada centímetro cúbico de aire, pero por alguna razón ha sido cancelada. Ha sido neutralizada por algún mecanismo desconocido con una precisión que desafía la comprensión humana. ¿Por qué la mina no explotó? ¿Por qué el vacío está en silencio? Cuando nos enfrentamos a estos números imposibles, la mente humana tiende a retirarse a una defensa simple y reconfortante. Bueno, tuvimos suerte. Nos decimos a nosotros mismos que en una línea de tiempo infinita suceden cosas extrañas y simplemente ganamos la lotería. Pero este razonamiento es intelectualmente perezoso y peligroso. Hay una diferencia entre ganar una lotería
y sobrevivir a una ejecución. Y para entender por qué el argumento de la suerte falla, debemos recurrir a un aterrador experimento mental propuesto por el filósofo John Leslie, conocido como la analogía del pelotón de fusilamiento. Imagina que has sido sentenciado a muerte. Estás con los ojos vendados y atado a un poste. Frente a ti hay 50 tiradores expertos, cada uno armado con un rifle de alta precisión. Están apuntando a tu pecho desde 10 pasos de distancia. Oyes la orden de disparar. Oyes el estruendo ensordecedor de 50 rifles descargándose simultáneamente. Te encoges, esperando el final, pero no sientes nada. Abres los ojos y miras hacia abajo. Estás ileso. Detrás de ti, la pared está acribillada con 50 agujeros de bala que forman un contorno perfecto alrededor de tu cuerpo. Ni una sola bala te tocó. Ahora, en este escenario, tu primer pensamiento sería: vaya, qué afortunada coincidencia. Te